Claro que sí, Emotion Formación, que es una empresa de formación que está especializada en la formación en competencias emocionales para trabajadores, que nos apoyamos mucho efectivamente en la inteligencia emocional y que está formada por un equipo que son Maricruz y Nuria, y que muchos conocéis a Maricruz porque ella es la cara visible de todas las relaciones institucionales de Emotion Formación y las relaciones con los clientes. Es la que está en contacto directo con vosotros y bueno, pues yo me encargo fundamentalmente de preparar y impartir las formaciones, aunque bueno, también me encanta estar en contacto con vosotros. Y bueno, vamos a comenzar esta pequeña píldora formativa que yo he preparado con ilusión para AGE. Voy a compartir la pantalla de la presentación. A ver si... creo que ya está. Bueno, lo primero, bueno, pues también darle las gracias a AGE por mantenernos unidos. Ese hashtag que está promocionando AGE de unidos lo superaremos, pues efectivamente yo lo comparto, lo compartimos desde Emotion Formación y por eso cuando nos propusieron, bueno, pues impartir alguna píldora o colaborar para mantenernos unidos y para compartir algunos conocimientos que poseemos y que creemos que pueden ayudar también a los demás, pues lo hacemos realmente encantadas. Hemos pensado en esto de la práctica de mindfulness, bueno, porque sinceramente y honestamente creo que es algo que nos puede ayudar, creo que es algo de lo que casi todos habréis oído hablar en algún momento, pero que hay mucha gente que no sabe exactamente de qué se trata o cómo llevarlo adelante. Entonces, bueno, esto es una aproximación al mindfulness desde la psicología y desde las neurociencias, que es en mi campo de trabajo y que, bueno, lo hemos preparado con toda la ilusión de que realmente os pueda ayudar y más en esta situación de confinamiento que tenemos, que emocionalmente, bueno, pues a veces tampoco es tan fácil de gestionar. Bueno, vamos a iniciarlo ya. Mi pregunta es, tengo algunas preguntas yo para vosotras, ¿no? O para vosotros, algunas preguntas que haceros. La primera de ellas es, ¿te gustaría ser más creativa o más creativo? ¿Te gustaría que tu mente desarrollara más ideas, que encontrara más soluciones, más propuestas? ¿Te gustaría sentir más bienestar? ¿Sentir más calma, más sosiego? ¿Sentir más plenitud? ¿Te gustaría tener un sistema inmune más fuerte? Y bueno, aquí sí que yo creo que no hace falta mucha explicación en el momento de crisis sanitaria que vivimos. ¿Y te gustaría mantener tu estado de ánimo más positivo? ¿Sentirte más optimista, más animada, más entusiasta, con más ganas de hacer cosas? Bueno, pues todas ellas son preguntas retóricas y por lo tanto yo doy por hecho que tú a todas les vas a contestar que sí. Bueno, pues si contestas que sí a estas preguntas, te diré que la ciencia nos dice cómo conseguir todo eso. La ciencia nos dice que si quieres disfrutar de todos esos beneficios, pues practica mindfulness con regularidad. Y claro, cuando le contamos esto a la gente, ¿no? Hay muchas personas que su primera reacción es esta, ¿no? ¿Mind qué? ¿Qué es eso del mindfulness? Pues mirar, el mindfulness es la palabra en inglés que traducida sería prestar atención plena y consciente. Atención plena, mindfulness es la capacidad para estar plenamente presente en este momento, en lo que está sucediendo aquí y ahora, y hacerlo sin juzgar. Esto en principio parece que es algo sencillo, pero lo cierto es que no lo es, porque el cerebro humano no funciona así. El cerebro humano es dualista y prácticamente todo el tiempo está centrado o bien en pensamientos que se refieren a cosas que han sucedido ya, cosas que hiciste, que no hiciste, o bien
centrado en pensamientos que se refieren a cosas que todavía no has hecho, es decir, al futuro, bien planeando o bien preocupándote por cosas que quieres hacer o que no quieres hacer. La forma de funcionar el cerebro por defecto, lo que se llama la red neuronal por defecto, está centrada en ese tipo de pensamientos casi todo el tiempo. Así es que si tú no haces nada, lo que hace tu mente es divagar por pensamientos del pasado o del futuro. Y muy pocas veces tu mente está centrada en pensamientos que se refieren al momento presente, a lo que estás haciendo aquí y ahora. Y eso, bueno, pues tiene unas repercusiones a nivel bioquímico, a nivel de estado de ánimo, a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel de la salud. El mindfulness es una actividad que lo que hace es que ancles o que lleves tu atención y la sostengas en el momento presente. No es que dejen de emitirse pensamientos de manera automática, sino que tú vas a volver a traer tu mente para que vuelva al momento presente, que no se quede ahí atrapada en pensamientos del pasado o del futuro. Los psicólogos y los neurocientíficos y los neurólogos sabemos que ese divagar de la mente está muy relacionado con patologías emocionales. Por lo tanto, ahí ya centrar la mente en el momento presente ya hay un beneficio. ¿Y cómo centro yo la atención en el momento presente? Pues la forma más fácil es hacerlo en algo que sabemos seguro que se está dando en este instante y que además ya sabemos hacer. Y eso es la respiración. Por eso se utiliza la respiración, porque ya todos sabemos respirar, no es algo que tienes que aprender, y es algo que seguro que se está dando aquí y ahora. Por lo tanto, se trata de mantener la atención centrada en los movimientos que tu cuerpo hace al respirar y en las sensaciones que tienes en tu cuerpo cuando respiras. Simplemente se trata de eso. Ahora, realizar adelante esta actividad, que veis que es muy sencilla en su ejecución, sin embargo es muy compleja a la hora de entender por qué hacer algo tan sencillo puede tener beneficios tan importantes como los que vamos a ver. Esto tiene tanta repercusión ahora mismo, lo que la ciencia está descubriendo acerca de lo que el mindfulness nos beneficia, tiene tanta repercusión que os diré que, por ejemplo, bueno, pues revistas como Time, que probablemente sea una de las revistas más importantes de las que se editan a nivel mundial y que, bueno, pues que todos conocemos, ya le ha dedicado portadas a la revolución del mindfulness y, bueno, pues va editando ediciones especiales monotemáticas sobre todo esto. ¿Cuáles son esos beneficios que se obtienen con la práctica de mindfulness? Pues mirar, tenemos beneficios tanto a nivel cognitivo como a nivel psicológico como a nivel social. Los primeros beneficios de los que yo os quiero hablar son los beneficios que el mindfulness nos proporciona desde la salud. Y además, bueno, yo hace aproximadamente un año, año y medio que empecé a estudiar mindfulness y que empecé a interesarme por ello desde un punto de vista profesional. Y empecé también estudiando los beneficios a nivel de la salud. Fue por ahí por donde comenzó la investigación científica del mindfulness. El profesor Benson, que luego os voy a hablar un poco de él, comenzó el estudio del mindfulness como una solución a los problemas de sus pacientes que tenían cardiopatías. El profesor Benson, que es médico cardiólogo, buscaba alguna actividad que ayudara a sus pacientes a mantener la calma en situaciones críticas, puesto que el tener la tensión alta
o ser hipertensos, la hipertensión y sus cardiopatías, respondían de manera muy perjudicial ante los sucesos que les alteraban mucho. Buscando soluciones a eso, encontró el mindfulness y fue él y su equipo quienes comenzaron a investigar el mindfulness y su aplicación a la medicina. A día de hoy, el grueso más grande de investigación neurocientífica gira en torno a la medicina todavía, aunque vamos a ver que los beneficios que se han ido encontrando son a todos los niveles. En cuanto a la salud, bueno, pues está científicamente demostrado que mindfulness mejora el bienestar general. Y eso está muy relacionado por la bioquímica que segrega el cerebro cuando se practica mindfulness. Fundamentalmente se ha observado cómo el cerebro segrega neurotransmisores como las endorfinas, que nos hacen sentir más alegría, una sensación más de euforia, de felicidad, como la serotonina, que es un neurotransmisor que mejora nuestro estado de ánimo. De hecho, la carencia de serotonina está muy relacionada con la depresión, como la dopamina, un neurotransmisor que tiene un efecto muy importante en nosotros, en nuestro desarrollo, porque nos ayuda a sentir energía, a tener ganas de hacer cosas. De hecho, por ejemplo, lo que todos hemos oído de doparse en el deporte viene de buscar el efecto que la dopamina tiene a la hora de actuar. Y no solamente actúa a nivel energético, sino que la dopamina además activa los centros cerebrales del aprendizaje y por lo tanto tiene un efecto muy importante también en la optimización de la cognición, a nivel cognitivo. Y también se segregan pues hormonas como la oxitocina, la hormona de la empatía, de la comprensión, de la socialización, de tener interés por el otro, de la hormona del amor, ¿no? El momento en el que más oxitocina segrega nuestro cerebro como curiosidad es el momento después del parto. Una vez que se produce un parto, tenemos un chute enorme de oxitocina, bueno, pues que nos ayuda a recuperarnos y a acoger a ese ser que nosotros hemos expulsado después del dolor, ¿no? Así es que, bueno, pues una hormona muy importante en las relaciones sociales. Además, hemos encontrado que hay un beneficio muy importante en sintomatología de la ansiedad, de la depresión y del estrés, hasta el punto de que hay algunos investigadores, algunos científicos que en sus estudios han encontrado que los beneficios de practicar mindfulness compiten con los beneficios de la farmacología tradicional. Por lo tanto, bueno, pues esto yo creo que es muy relevante. También en la mejora del TDAH, del síndrome de hiperactividad y del síndrome de hiperactividad con déficit de atención. Vamos a ver que uno de los beneficios a nivel cognitivo del mindfulness es que se mejora la atención y se mejora la capacidad de mantenerte en calma y sereno, por lo tanto, bueno, pues es fácil de entender la relación con este síndrome. En cuanto a la psoriasis, bueno, uno de los baluartes ahora mismo de investigación en el mindfulness inició o ha hecho una investigación muy interesante con pacientes enfermos de psoriasis y ha observado cómo si los pacientes que están recibiendo tratamiento de luz ultravioleta para, como terapia de su enfermedad, si simultáneamente practican mindfulness, resulta que se recuperan hasta 3 veces más rápido. Y ahí además no hay más que coger, porque eso se mide con centímetros, es decir, los eczemas disminuyen de tamaño hasta 3 veces más rápido. O, bueno, pues investigaciones muy interesantes como la que se ha hecho con pacientes de SIDA y se ha descubierto que los linfocitos, un tipo de linfocitos de pacientes que tienen SIDA se vuelven mucho más resistentes al ataque del virus cuando practican mindfulness, o cómo
las personas que practican mindfulness desarrollan más anticuerpos cuando se les vacuna contra la gripe que aquellos que no practican mindfulness. Y teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo, pues quizás todo esto esté tomando una relevancia especial, aunque por supuesto siempre es importante. También encontramos beneficios a nivel cognitivo muy interesantes, y aquí también hay otra línea enorme de investigación, una línea de investigación que nació como consecuencia de los comentarios que hacían las personas o los pacientes que practicaban mindfulness y que participaban en investigaciones médicas. Y que empezaron a comentarle a sus doctores que, bueno, pues mire, doctor, es verdad, ahora consigo, me siento mejor, no me altero, bueno, pues por ejemplo los pacientes de cardiopatía, pero además es que noto que soy más creativo. Y al principio los investigadores médicos no daban no le prestaban mucha atención a estos comentarios, pero a medida que se fueron repitiendo, pues creyeron que quizás aquí también es que había un beneficio por parte de la práctica de mindfulness, y ahí comenzaron líneas de investigación muy interesantes que nos demuestran cómo el mindfulness mejora la actividad atencional, mejora el nivel de conciencia del cerebro y de mantenerse concentrado, y eso, bueno, es resultado de cambios en la fisiología del cerebro que se producen al realizar mindfulness, y también porque el cerebro cuando practica mindfulness se vuelve más sensitivo y está más abierto, más receptivo a recibir información. Hay un estudio de investigación muy interesante con respecto a lo que se llama el parpadeo cerebral, que es decir, cuando a nosotros nos ponen delante una serie de imágenes que pasan a una determinada velocidad, si hay muy poco intervalo entre unas y otras, nuestro cerebro no es capaz de verlas todas, ¿no? Es decir, pierde información. Bueno, pues han observado cómo cuando los sujetos practicaban mindfulness durante un tiempo, eran capaces de ver muchas más imágenes, es decir, el cerebro se vuelve mucho más rápido, mucho más preciso y trabaja con más exactitud. Y bueno, pues hay también enormes beneficios a nivel emocional y a nivel social, algunos derivados de la bioquímica que se segrega en el cerebro al hacer mindfulness, y otros de los cambios en la fisiología, pero el mindfulness aumenta la autorregulación emocional porque las personas que practican mindfulness activan con más facilidad su sistema nervioso parasimpático, que es el que se activa cuando ponemos en marcha nuestro mecanismo de adaptación y cuando nos enfrentamos a los desafíos desde la calma, desde un análisis inteligente, y empezamos a buscar soluciones. Y, por lo tanto, bueno, que ante un desafío el que se active sea tu sistema nervioso parasimpático y no simpático, tiene una repercusión enorme en tus resultados. Y bueno, pues incentiva los estados psicológicos positivos. Vamos a ver un poco después por qué se produce todo esto, y amortigua el efecto de los estresores cotidianos. Los estresores cotidianos, que son todas esas pequeñas situaciones que vivimos en el día a día, que no llegan a ser a tener mucha trascendencia, pero que se van acumulando. Voy corriendo porque no llego, ay, que se me quedó esto en el fuego, todas estas cosas que te van alterando en el día a día, que no tienen gran relevancia, pero que resulta que son acumulativos, y que al cerebro le sucede una cosa, que es que está más preparado para enfrentarse a una situación que le genere mucho desafío, mucha tensión, incluso ansiedad, que ante todas estas estresores, que son pequeñas cosas y que se van sucediendo en el día a día, y que tu cerebro no es capaz de prepararse para ellas. Bueno, con todas estas cosas que os estoy contando de beneficios que obtenemos al practicar mindfulness, pues yo creo que viene muy a cuento esta frase de Meng. Meng es el responsable de programas de crecimiento personal de Google,
Y bueno, pues Google, que ya os contaré, tiene puesto en marcha un programa de mindfulness muy interesante, y que Meg dice que la atención plena es casi como la navaja suiza de MacGyver, ¿no? Que es útil en cualquier situación. Pues efectivamente. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿pero efectivamente cambia nuestro cerebro al practicar mindfulness? Bueno, mira, os voy a poner un pequeño vídeo que dura un par de minutos, de un extracto de un programa de redes. Todos nosotros, quien más y quien menos, siempre ha visto algún programa de redes del Gran Punset, y bueno, es un programa que ya se emitió en 2012, es decir, estamos hablando de que hace ya 8 años, y ya la investigación de la que se habla aquí ya se había realizado con anterioridad. Es decir, claro, si llevamos unos 20 años investigando, es normal que en estos momentos en los que ya disponemos de tecnología muy avanzada para estudiar el cerebro, y que además nos encontramos con todos estos resultados, bueno, pues el mindfulness esté siendo realmente una gran revolución y esté tomando las dimensiones que está tomando. Vamos a ver este pequeño vídeo y después lo comentamos. La neurociencia sorprendió a todo el mundo hace unos años cuando declaró a Mathieu Ricard el hombre más feliz del mundo. Francés, doctor en bioquímica, trabajó en el Instituto Pasteur con el premio Nobel Jacques Monod y luego se reconvirtió en monje budista. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto, en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro, mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios similares han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante 3 meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas. No desesperen. No es necesario meterse a monje ni perderse en una cueva de los Himalayas. Un poco de disciplina es suficiente para lograr cierto control mental y mejorar el nivel de felicidad en su vida. Bueno, pues efectivamente está totalmente demostrado cómo se producen cambios en la fisiología del cerebro cuando se practica mindfulness. Y bueno, no quiero aburriros con esto porque quizás sea muy técnico, y si está alguien interesado, pues me puede preguntar, o bueno, ahora se dispone de muchísima información. Pero hay algo muy importante, que es que sabemos que las ideas se generan en el lóbulo prefrontal, los pensamientos, pero en el lóbulo prefrontal izquierdo es donde se generan los pensamientos positivos y en el lóbulo prefrontal derecho los negativos. Bueno, una de las cosas que se han observado a través de la resonancia magnética y otra metodología de neuroimagen que existe es que se incrementa la actividad del lóbulo prefrontal izquierdo cuando practicamos mindfulness y se disminuye la actividad del lóbulo prefrontal derecho. Por decirlo así, de una manera sencilla, aunque no sea tan rigurosa, pues nos volvemos más positivos cuando practicamos mindfulness.
Y no solamente eso, sino que además, bueno, pues se reduce el tamaño de la amígdala. La amígdala es el centro de las emociones que está en el sistema límbico, que se activa cuando nos enfadamos mucho o cuando tenemos mucho miedo y que tiene una reacción en cadena en todo nuestro cuerpo como consecuencia de eso. Así que la amígdala no se active, te mantiene en calma, más tranquilo y por lo tanto puedes afrontar las situaciones con más inteligencia y con una orientación de solución más optimista y por lo tanto te da motivos para hacer las cosas. Es decir, una de las consecuencias a nivel psicológico de la meditación es que te sientes más motivado. Eso es consecuencia, por un lado, de la dopamina, que te da energía y ganas de hacer cosas, y de otros neurotransmisores que hemos visto que se segregan, y por otro lado, de que se genera actividad en el lóbulo prefrontal izquierdo y como consecuencia de eso se activa el sistema nervioso parasimpático. Bueno, tampoco quiero aburriros con esto, pero sí quiero que veáis que todo esto que nos cuentan que sucede tiene una base en la fisiología y en la bioquímica que da como resultado de todo esto. Como yo soy una persona muy escéptica y siempre busco el razonamiento, el rigor, el contenido científico, bueno, pues así es como yo me aproximé realmente al mindfulness. Fui escéptica durante tiempo, pero luego la evidencia científica me aplastó. Y por si hay entre nosotros alguien, bueno, pues que participa de mi manera de pensar y de analizar las situaciones, os traigo 5 líderes top, 5 neurocientíficos que están investigando al más alto nivel en el mundo, porque si tienes interés, bueno, pues hay en internet muchísima información sobre ellos. El primero, Herbert Benson, cardiólogo, profesor de medicina de Harvard y cardiólogo en el Hospital General de Massachusetts, y él, uno de los fundadores del Instituto Médico Mente y Cuerpo, que es realmente un referente a nivel mundial y que es del que os contaba que había iniciado la investigación de mindfulness para buscar soluciones para sus pacientes con cardiopatías. Él y su equipo han encontrado cómo el mindfulness activa el sistema nervioso parasimpático y eso reduce el estrés, hace que los pacientes controlen mejor las situaciones y que tengan menos episodios de enfermedad cardíaca o que controlen la tensión arterial. John Kabat-Zinn es probablemente el científico, el neurocientífico estandarte del mindfulness en el mundo. Él es biólogo molecular, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts y es el fundador de la Clínica de Reducción del Estrés del Hospital General de Massachusetts. Él, bueno, pues es el top, por lo menos desde lo que yo conozco, y es el creador del método de mindfulness más famoso, que es el método de reducción del estrés del MBSR, que es un método que se lleva adelante a lo largo de 8 semanas y que él comenzó a probar con pacientes con dolor crónico y bueno, ante la mejoría que se observó, bueno, pues continuó su investigación. Él también hizo ese estudio que os contaba en cuanto a la mejoría en la psoriasis y bueno, pues él sabe que se reduce la actividad de la amígdala al practicar mindfulness y de ahí hayan centrado parte de su investigación. También John Kabat-Zinn es un neurocientífico que comparte investigaciones y experimentos muy famosos con otros estudiosos como Robinson, que también lo tenemos aquí. Bueno, Sara Lazar es quizás la más joven de todos estos neurocientíficos de los que os voy a hablar, que bueno, además ha dado una charla TED, por lo tanto también es muy mediática, y que está estudiando los efectos del mindfulness en la fisiología del cerebro, es decir, en la neuroplasticidad.
y que además llegó al mindfulness de manera casual y un poco para desmentir, y se encontró con que los resultados no solamente no desmentían lo que otros investigadores habían encontrado, sino que además lo reafirmaban, porque ella observó cómo el hipocampo, que es una zona que está en nuestro sistema límbico, que tiene así forma de caballito de mar, y que está muy relacionado con el aprendizaje, con la memoria y también con la capacidad para mantenerte en calma, pues el hipocampo de las personas que practican mindfulness aumenta de tamaño. De la misma manera que disminuye la amígdala, que como os contaba antes está relacionada con el miedo y la ansiedad y el estrés. Por lo tanto, ahí está la base fisiológica de algunos de los beneficios del mindfulness. Y bueno, pues ella ahora es profesora de psicología en la Escuela de Medicina de Harvard. Richard Davidson, que es el que sale en el vídeo que os he enseñado de redes, quien hizo el experimento con Mathieu Ricard, es también uno de los primeros investigadores que empezaron a investigar mindfulness, es profesor en la Universidad de Wisconsin, también él es un top. Tiene investigaciones muy interesantes también con Jon Kabat-Zinn, investigaciones muy interesantes dentro del mundo de la empresa, que realmente yo llegué al mindfulness al conocer, bueno, pues los efectos que eso tenía para los trabajadores. Y os diré que, por ejemplo, en sus investigaciones realizadas en una empresa de biotecnología, con personas que nunca antes habían practicado mindfulness, tras una práctica de, no sé si eran 8 semanas, bueno, pues se encontraron con que no solamente había descendido la ansiedad y el estrés en esos trabajadores, sino que además había aumentado la productividad y había aumentado el desarrollo de su inteligencia emocional, que como sabéis está muy relacionado también con la rentabilidad y la productividad. Davidson, bueno, pues sus estudios están centrados en ver la repercusión del mindfulness en la zona prefrontal izquierda, que os comentaba antes, y el fascículo uncinado, que es una red de nervios, ¿no? de fibras nerviosas que conectan el lóbulo prefrontal izquierdo con la amígdala y que realmente lo que hacen es desconectarla. Y bueno, el último que os traigo es... También este es bastante joven, psiquiatra y neurocientífico en la Universidad de Yale, y que es quien está investigando las redes neuronales y quien nos ha descubierto que el mindfulness lo que hace es activar la red ejecutiva central. Yo antes al principio os decía, nuestra red neuronal por defecto es una red, es una forma de pensar que está centrada normalmente en el pasado o en el futuro. La red ejecutiva central se activa cuando te centras en el presente. Activarte en el momento presente tiene muchos beneficios a nivel cognitivo y bueno, pues él es quien lidera las investigaciones en todo esto. Por lo tanto, pues yo creo que, no sé si he sido capaz de explicarme, pero si no, ahí tenéis, podéis estudiar y buscar. Internet está lleno de resultados de estos investigadores, pero el mindfulness nos ayuda en el bienestar personal, mejora la calidad del trabajo porque nuestro cerebro desarrolla la capacidad de trabajar con más atención, más concentración, de manera más precisa, de manera más exacta y más rápida, por lo tanto se cometen menos errores y además mejora nuestra capacidad para relacionarnos con los demás y bueno, pues todo esto, como no, tiene un enorme impacto en el área laboral, que es, bueno, pues por lo que yo he pensado compartir todo esto con vosotros. Es decir, todo esto que estamos descubriendo acerca de los beneficios del mindfulness, cómo nos ayudan a nosotros en nuestras empresas y a nuestros trabajadores. Pues claro, tiene una repercusión enorme en la productividad y en la rentabilidad, pues porque mejora la concentración y aumenta la eficacia en la ejecución de las tareas, porque aumenta la motivación y la energía, os hablaba antes de la dopamina,
porque el cerebro se vuelve más creativo, porque mejora nuestra claridad mental a la hora de tomar decisiones, puesto que el cerebro está mucho más receptivo y recibe mucha más estimulación, y eso hace, bueno, pues que tú tengas más cosas en cuenta y que tus decisiones estén mejor pensadas o se apoyen en más información. Reduce el estrés, que bueno, pues ahora con lo que tenemos entre manos, pues ya no lo creo, pero era la segunda causa de baja laboral en Europa hasta que comenzó toda esta crisis sanitaria, y reduce la ansiedad y sus efectos. Y además, bueno, pues el mindfulness tiene un efecto muy importante en el desarrollo de la inteligencia emocional, que como sabéis, consigue que la gente trabaje mejor en equipo, sepa mejor colaborar, sepa mejor relacionarse con los demás, tenga mayor capacidad para resolver sus conflictos, mejora también la gestión del liderazgo. Yo el otro día os hablaba del liderazgo resiliente, de lo importante es que el líder sea capaz de saber cómo enfrentar esta situación, salir reforzada de ella y ser un modelo para su equipo. Bueno, pues el mindfulness es una actividad que desde luego os va a ayudar a poder llevar adelante esa tarea tan importante. Y esto es algo que las empresas conocen y que por lo tanto se ha empezado a introducir de manera cada día más importante dentro de las empresas. Aquí tenéis algunos ejemplos de empresas que ya tienen programas de mindfulness incorporados en sus compañías, todas ellas multinacionales, pero yo creo que ha llegado el momento de que los jóvenes empresarios, los socios de AGE, también nos sumamos a este carro del mindfulness, porque sinceramente pienso que merece la pena, y porque a ver si los de Silicon Valley van a ser más que los de León. Vamos, eso no puede ser. Así es que vamos a hacer una práctica, porque claro, todo esto, ¿no? Ah, vale, sí, pero la gente me dice, ¿y cómo lo hago? ¿No? La técnica es tan sencilla que cuesta creer que simplemente sea hacer eso. Esta es una técnica, desde mi evaluación, muy sencilla en su ejecución y muy compleja a la hora de entender cómo pueden generar esos beneficios esta práctica. Así es que vamos a ello. Y para eso os pido que os sentáis, que, bueno, todos estáis sentados, imagino, que pongáis vuestra espalda recta, que no os caigáis sobre la silla, sino que la mantengáis recta, porque el mindfulness no es un ejercicio de relajación, esto es una confusión que yo observo que hay, no es un ejercicio de relajación, sino de activación. Así es que sí que puedes apoyar tu zona lumbar, pero tu espalda tiene que estar recta, como en ese dibujo que os he puesto ahí, y formando dos ángulos rectos. El ángulo recto que forma tu espalda con tus piernas, y luego tus piernas también en ángulo recto. Posa tus manos sobre tus piernas y cierra los ojos. ¿Por qué cerrar los ojos? Bueno, pues porque suficientemente complejo es concentrar tu atención en la respiración sin tener estimulación visual. Si además estás viendo cosas, bueno, pues a mí me parece que la tarea se vuelve aún más compleja. Así es que, ¿preparados? Venga, pues allá vamos. Vamos a utilizar la respiración como un ancla para nuestra atención. Antes de empezar, es muy importante dejar de esforzarse, o incluso dejar la idea de que deberíamos hacer esto para tener un buen desempeño, de que está bien o de que está mal. Basta con estar presente. Ahora, en primer lugar, asegúrate de que tu postura es activa, pero cómoda. Siéntate derecho, mantén los hombros relajados y la cabeza recta. Si lo deseas, cierra los ojos y por un momento simplemente toma conciencia de cómo estás presente en la sala, cómo está tu cuerpo representado en la misma, cuál es la conexión a la silla o el cojín.
Tal vez observes cómo los pies tocan el suelo o hacen contacto con el mismo. Simplemente date cuenta. Es posible que observes cualquier otro tipo de sensaciones físicas, tal vez dolor en la espalda o tensión en los hombros. Está bien. Simplemente obsérvalo, sin tratar de hacer que se vaya o intentar modificarlo. Solo cuenta con tu cuerpo, que ya está presente aquí y ahora. Mirar, algo que a mí me ayuda mucho en este momento es centrar mi atención en las sensaciones de mi cuerpo. Resulta que si te concentras, eres capaz de, por ejemplo, notar tus pies sin necesidad de verlos ni de moverlos. Así es que concéntrate para sentir primero tu pie derecho, cómo está rodeado por tu calzado, tu pie izquierdo, y vete subiendo para sentir cada una de las partes de tu cuerpo. De esa manera tu atención se va centrando en tus sensaciones. Ahora vamos a centrar la atención en la respiración. Observa cómo el aire entra por la nariz y la forma en que tu pecho se expande cuando se inhala. Observa también cómo se relaja cuando se exhala. Puedes notar cómo el vientre se mueve al respirar. No existe necesidad de controlar la respiración o tratar de modificarla. Solo ser testigo de ella, ya que se produce de una forma natural. Observa la inhalación y la exhalación, permitiéndote que esté presente en este momento. Y tarde o temprano, a menudo antes, te encontrarás distraídos por pensamientos, sonidos o sensaciones. Está bien. Eso es solo cómo funciona nuestra mente. Es tu mente. Siempre puedes llevar de nuevo tu atención a la respiración y dejar de lado las distracciones, inhalando y exhalando, sin forzar. Para los que os estéis acercando por primera vez a la práctica del mindfulness, bueno, pues creo que os puede ayudar tratar de fijar vuestra atención en las fases de la respiración. La respiración se produce en 4 fases. La primera de ellas, cuando inspiramos. Así es que lleva tu atención a cómo reacciona tu cuerpo cada vez que inspiras. Después de inspirar, lo siguiente que se produce es una pequeña pausa. Inspiras y se hace una pausa. Bueno, pues lleva ahora tu atención a esa pausa. Después de la pausa, se produce la expiración. Lleva ahora tu atención a cómo reacciona tu cuerpo cada vez que expiras el aire por la nariz.
Después de la expiración también se produce una pausa. Lleva ahora tu atención a esa pausa que se produce después de expirar y antes de inspirar de nuevo. Mantén la actitud abierta y sigue centrándote en tu respiración. Cada vez que te hayas dado cuenta que te has distraído, vuelve con una actitud amable. No te castigues a ti mismo. Está bien, es simplemente cómo funciona la mente. Así que respira y observa cómo el cuerpo reacciona. Pon ahora tu atención en las 4 fases. Inspiras, pausa, expiras, pausa. Quizás esto te pueda ayudar a mantener la atención en la respiración. Puedes fijar tu atención en cómo entra el aire por las fosas nasales, que entra más fresco y sale más cálido. O puedes centrar tu atención en cómo reacciona tu cuerpo. Tu tórax se hincha, tu abdomen también, y se deshincha o se baja al expirar. Aún así, es normal que tu atención se desvíe y que te descubras a ti mismo pensando en otra cosa. Lo más importante es que entiendas que eso es normal, que no es que lo estés haciendo mal, sino que así es como funciona la mente. Solo tienes que observar en qué estabas pensando y volver a dirigir la atención a tu respiración. Y esto lo puedes hacer tantas veces como suceda. ¿Dónde está ahora tu atención? ¿Sigue siendo enfocada en la respiración o bien está en otra parte? Si te has distraído por un pensamiento, sensación, emoción o sonido, vuelve de nuevo a centrar tu atención en la respiración. Incluso si te encuentras distraído muchas veces, recuerda que puedes volverla a traer de nuevo. Tienes el poder de hacer eso. Puedes decidir en cualquier momento volver a este momento presente. Simplemente
centrándote en algo que está ocurriendo ahora mismo, en este momento. En este caso, en la respiración. Ahora bien, si lo deseas, puedes poquito a poco abrir lentamente los ojos y regresando con tu atención al lugar en el que te encuentras, siendo consciente de las sensaciones percibidas a lo largo de la práctica. Vamos a utilizar la... Bueno, volvés conmigo. Bueno, pues esto es practicar mindfulness. Como veis, algo realmente muy sencillo de hacer. No es una cuestión de creer o no creer, sino de conocer o no conocer o desconocer y de tener ese conocimiento y hacer uso de lo que se está descubriendo. Y bueno, pues la práctica de este ejercicio, 10 o 15 minutos entre 3 y 5 días a la semana, tiene repercusiones tan espectaculares como esas que os he contado. Y para acabar, pues únicamente 3 cosas. Lo primero, una recomendación. Mi recomendación es que leas este libro. Este libro, Busca en tu interior, es un super bestseller. Es el libro elaborado por Meng y prologado por los dos top de la inteligencia emocional y del mindfulness, Daniel Goleman y Jon Kabat-Zinn, donde se recoge el programa que el equipo de Meng elaboró para el programa corporativo de inteligencia emocional basado en el mindfulness para Google. Google enfoca en el mindfulness en el desarrollo de la inteligencia emocional de sus empleados, dice Meng, pues porque efectivamente es una de las mejores herramientas para alcanzar el éxito en el trabajo y la satisfacción en la vida. Así es que, bueno, ellos hacen uso de todo esto. Una curiosidad, la de conocer al doctor Mario Galarreta, español, médico neurólogo, neurocientífico, que ha pasado bueno, pues 15 años investigando como neurocientífico, primero en España, luego en Stanford, investigando las sinapsis celulares, y que llegó a Google y ahora en Google pues es uno de los profesores del curso de Mindfulness de Google, que es el curso más solicitado en Google y que tiene una lista de espera de varios meses para realizarlo. Resulta que el curso de Mindfulness es el curso estrella en Google. Y él dice que, bueno, que en unos años el Mindfulness formará parte de la cultura de las empresas. Y únicamente un resumen, que es, bueno, ¿qué es esto de Mindfulness? Pues, como veis, prestar atención de manera intencional al momento presente y sin juzgar. Nosotros hemos aprendido a hacerlo poniendo la atención en la respiración. Se puede poner la atención en otras sensaciones, a través de otros sentidos, en lo que oyes, en lo que ves, en lo que escuchas, pero esta es la base y el principio del mindfulness. ¿Por qué funciona? Pues mirar, aunque es muy complejo en su explicación, funciona porque el cerebro resulta que reacciona muy positivamente a la práctica de mindfulness, tanto a nivel de su fisiología
como a nivel bioquímico de las sustancias que se segregan, como de su actividad neuronal. Y bueno, ¿por qué se da todo esto? Lo cierto es que yo creo que todavía queda mucho que investigar alrededor de todo esto, porque el cerebro sigue siendo un gran desconocido. Yo escuchaba a un neurocientífico decir que si el cerebro fuera una milla, es decir, que una milla creo que es 1,5 kilómetros, un poco más, bueno, pues hemos andado los primeros 7 centímetros. Por lo tanto, ¿cómo es posible que de hacer esto que acabamos de hacer ahora de manera regular se puedan obtener beneficios tan importantes? Pues es lo que hay, ¿eh? Bueno, ya hemos explicado el porqué de algunos de ellos. Y por último, ¿cómo se hace? Pues ya lo habéis visto, poniendo la atención en los movimientos de la respiración y en las sensaciones del cuerpo mientras respiras. Simplemente 10, 15 minutos. Organízate, búscalos, prográmalos y sé constante. Y empezarás a obtener esos beneficios tan increíbles que se obtienen de la práctica del mindfulness. Y ya está. Hemos